este mundo? ¿Cómo lo ve Padre Carlos verdaderamente? ¿Cómo lo Bueno, discierne? y estamos, no solamente hemos abandonado a Dios, hemos traicionado como ministros también, nosotros somos responsables, sacerdotes, hemos retrocedido, hemos dejado, abandonado la predicación de la verdad y hemos querido acomodarnos a la situación del mundo cuando el mundo está necesitando ayuda, estira su mano y no se la damos. Es como el que va a salvar a una persona que cae al agua y se hunde con él. Entonces, eso es grave y se está agravando cada vez más, sino que además se está en contra de la ley natural. O sea, es el hombre que ataca violentamente la ley natural que no perdona, la ley natural no perdona, pero también al atacar la ley natural estamos atacando a Dios también. Dios tiene una forma de gobernar natural que es ese, a través de las leyes naturales, en todas las cosas se expresa su voluntad y a través de la conciencia del hombre, a través de los ángeles también gobierna el mundo y a través de los hombres, tanto en el plano humano, natural, como los políticos, los gobiernos, pero también en el plano sobrenatural o en el plano eclesial, a través de la jerarquía eclesiástica, Dios se hace presente y gobierna, quiere gobernar. El tema está que no está gobernando de ninguna manera y lo poco que le quedaba, que era la ley natural, que era muy difícil ponerse en contra de la ley natural, es muy difícil. Es como que al hombre le digan camina con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Bueno, acá estamos estamos yendo contra la ley natural de tal manera que la persona cree que puede convertirse en lo que ella quiere. Es un poco lo de el hombre que se quiere hacer Dios. Una persona dice yo soy hombre, bueno, mañana, ahora soy mujer, ahora soy un gato, ahora soy un perro, ahora soy bisexual, ahora soy esto, y guarda si no le respetamos lo que dice. O sea, yo creo que es una locura. La mentira lleva a enloquecer al hombre, ¿no? Por el afán de sentirse poderoso en las decisiones propias, ¿no? Y otra cosa que también veo, que en el mundo no hay amor, pero no hay amor porque hay una crisis nociológica. O sea, la verdad se ha convertido absolutamente en algo relativo. Eso lo venía denunciando el Papa Benedicto XVI muchísimo. Sí, claro. Pero entonces no hay nada objetivo, nada cierto, ni siquiera en el campo de la fe, ni siquiera ahora que tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, hasta eso está en peligro. El propio catecismo dice, ¿quién va a dar la vida por Cristo si todo es relativo? A ver, yo tengo que predicar diciendo a los jóvenes que sean puros. Y viene otro sacerdote y me dice, no, déjalo, que se case con otro hombre, que realice su vida, a ver, ¿qué está pasando? Y el otro me dice que eso es lo nuevo y lo permitido, y nadie les dice nada, y las jerarquías se lo permiten. Entonces hay un serio problema, gravísimo problema. Nos estamos enfermando. Es una enfermedad tremenda porque el pecado hace eso y destruye al ser humano. Entonces estamos en un momento donde si yo tengo que predicar la verdad exacta, donde como Cristo lo ha enseñado, yo voy preso. Entonces estamos disponibles, yo no tengo ningún problema en ir preso y los sacerdotes, bueno, estamos disponibles, basta de que la verdad brille, que Cristo reine clarito y nos van a poner presos a nuestros propios hermanos. Sí. Es para que vea cómo veo yo el mundo ahora y lo que se viene, porque sabemos todo y no lo decimos. Hay sacerdotes contra sacerdotes, hay obispos contra obispos, hay cardenales contra cardenales. Yo soy amigo de algunos cardenales también y yo me conozco cómo está la situación de la iglesia. Y eso se acerca a un sínodo que ojalá se le dé gloria a Dios, pero también es muy peligroso que con las ideas que se están trayendo se produzca una división grandísima. Esto va a ser en octubre, primera parte del sínodo, y seguirá octubre del 24, seguirá, pero esto, a mi modo de ver, es el inicio de una gran división que ya está en la iglesia, pero que se va a ir formalizando más. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo hacer para que el pueblo de Dios despierte? Bueno, yo veo que acá hay un problema de fondo. Perdón que me vaya un poquito para lo anterior que venía hablando. Sí, claro. El tema es que yo creo que hay complicidad, y la complicidad está en la mayoría de la gente que debería predicar la verdad. Por ejemplo, yo he hablado con muchas personas, muchos sacerdotes que están ahí que no saben cómo es la cosa ahora, porque todo se ha cambiado. Ahora viene el tema de la ordenación
de mujeres como diáconos. O sea, uno sabe que el Papa Juan Pablo ya habló claramente, que eso está cerrado, que explicó claramente que no es potestad de la Iglesia el permitir la ordenación de una mujer, porque eso es voluntad expresa de Cristo que así sea. O sea, ha cerrado, el caso se abre de vuelta el caso como... Y el Papa habló diciendo que hacía uso del Espíritu Santo para decir lo que estaba diciendo. Es un documento muy fuerte lo del Papa Juan Pablo II. Entonces, parece que todo es relativo. Ahora me consta que quieren cambiar el catecismo de la Iglesia Católica para que entre todas estas novedades, le llaman novedades que la Iglesia ha descuidado, como por ejemplo la ideología de género también está metiéndose en esto. Ahora se está diciendo que no hay que hablar de conversión porque eso es hacer prosélitos, cuando no, eso es la sustancia del Evangelio. Y hay muchos ministros de la Iglesia que saben eso y miran para otro lado. A mí me duele muchísimo porque no quieren enfrentar la realidad que nos está tocando. Nos quieren cambiar la doctrina. Yo creo que es muy importante volver al catecismo de la Iglesia, estudiarlo bien y aferrarnos, porque el catecismo de la Iglesia recoge toda la tradición de la Iglesia viva. Es la expresión del magisterio. El magisterio se expresa a través del catecismo o compendia todo lo que Cristo ha enseñado y visto a la luz de los padres de la Iglesia y del magisterio anterior. Entonces, lo que está en el catecismo de la Iglesia se puede profundizar, se puede ampliar, pero no se puede contradecir. Y lamentablemente, para poder meter todas estas nuevas ideas que se quieren meter, lamentablemente hay que contradecir la doctrina. Y aquí va a haber momentos muy difíciles para las personas, escándalos, divisiones en la Iglesia, y es lo que nosotros tememos. Y estamos rezando, estamos haciendo penitencia, y es importante que la gente sepa distinguir sin escandalizarse, distinguir las cosas. Hay que formarse bien. Las peleas siempre van a estar en la Iglesia. Hay momentos más difíciles, momentos más de mayor lucha, como estamos viviendo ahora, y creo que se viene muy difícil la cosa. A partir de ahora, si sumamos todo este problema eclesiástico, todo este problema espiritual dentro de la Iglesia, le sumamos podemos hablar de la crisis militar mundial, las guerras que hay a punto de estallar, estamos ahí al filo de la autodestrucción. Podemos hablar de una crisis económica mundial. Se está creando una tensión mundial donde uno se da cuenta que en cualquier momento desaparecemos. O sea, no quiero que se asuste la gente, pero es una realidad. Está dicho, está analizado. Y además en el plano económico estamos llegando a un punto de un quiebre mundial. Socialmente también, políticamente, por donde lo veamos, encontramos un serio problema. Y todo se junta para este año y para el año que viene, etcétera, etcétera. Pero es en este año. Yo creo que coincide con estos cambios que quieren hacer dentro de la Iglesia, porque yo creo que Dios, fíjense cómo son las cosas, cuando en el plano espiritual o dentro de la Iglesia hay crisis o hay abandonos o hay traiciones, eso repercute a nivel mundial en otros campos, ¿verdad? Porque acuérdense que el pecado de Adán y Eva hizo que toda la creación entera se desarticulara y se volviera en contra del hombre. O sea, antes había una armonía, pero entonces el pecado lleva a eso. Yo creo que la verdadera ecología es que el hombre se convierta, porque toda la armonía se va a dar. Porque cuando Adán y Eva pecan, justamente ese desorden que no es solamente en el interior del hombre, que es fundamentalmente en el interior del hombre, pero también en orden a todo lo que lo rodea, porque Dios había dicho que dominaran la creación. Estaba la armonía y se rompió. Entonces, cada vez que el hombre comete un pecado, viene un castigo natural. Ni que hablar, el propio castigo es ya el pecado mortal, que es peor que todas las catástrofes naturales, pero siempre conlleva, porque el hombre hasta que no ve, no se convierte, hasta que no se asusta por afuera, porque es muy difícil entender lo que significa un pecado mortal, es difícil, es gravísimo, pero bueno, al menos las cosas naturales, los catástrofes, y entonces siempre que el hombre peca, viene un castigo. Eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente y de forma muy eminente en Sodoma y Gomorra, lo veo muy claro, la predicación de Jonás también, ¿no es cierto?,
y cuando el pueblo se convierte en Nínive, el castigo no se dio, porque se convirtió. Entonces es importante entender que si estamos con problemas externos, como acabamos de ver, y yo dije simplemente algunas cositas, todo el problema moral, social, político, militar y todo lo que vemos a nivel mundial natural es consecuencia de cómo estamos llevando la vida interior y cómo la Iglesia, que es la custodia de este mundo interior del hombre y de las cosas espirituales, no está haciendo bien las cosas, no estamos haciendo bien las cosas espiritualmente, ¿eh? Y bueno, eso, y la Iglesia, nosotros como Iglesia tenemos que ocuparnos de la lucha espiritual, no tenemos que preocuparnos por la naturaleza, aunque tenemos que respetarla, amarla, pero no es nuestro propósito. Nosotros no tenemos que salir a predicar que tenemos que cuidar la naturaleza por sobre todo. Tenemos que predicar la conversión a Cristo, lo demás se da solito. Perdemos el timón. Yo me acuerdo también siempre una cosa, en la época de los judíos, cuando llegó Cristo, los judíos tenían más de 550 preceptos, no sabían cuál era el más importante, metían preceptos humanos, los mezclaban con los mandamientos, y Cristo tuvo que explicarle cuáles eran los dos principales, y no lo sabían, porque se enceguecen. Y yo creo que ahora estamos igual, no se sabe qué es lo más importante, porque lo más importante es la conversión, es decir, pedir a Dios que perdone mis pecados y ayudar a la salvación de las otras almas. Esa es la redención de Cristo. Vino para la conversión de los pecadores, vino a convertirnos, a salvarnos de los pecados y a destruir la obra de Satanás. Ese es el núcleo y tenemos que salir a prolongar esta misión de Cristo. Ir por todo el mundo, anunciar a todas las naciones el Evangelio, predicando y bautizando, y también en el tercer misterio del Rosario, el de luz, el Papa Juan Pablo puso ese hermoso misterio, ¿verdad? La predicación del Cristo y la llamada a la conversión. La conversión no se puede sacar. Y lamentablemente he escuchado yo de jerarquías hablando de que no hay que convertirse, que no hay que buscar la conversión, que lo importante no es llevar a la gente a la Iglesia Católica, lo importante es la diversidad, lo importante es que seamos distintos y lo importante es que haya una fraternidad, la fraternidad universal, que a mí se me ponen los pelos de punta porque él es un lenguaje masón. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo voy a ser hermano del otro? ¿Qué me une a mí con los demás? Si no me une la gracia de Cristo, que me hace hijo de un mismo Padre, si no me hace partícipe, la gracia me hace partícipe el bautismo de la naturaleza divina y por tanto soy hijo de Dios y me hace hermano de todos los demás. Pero cuando hablamos de una fraternidad universal sin la gracia de Dios, entonces es una gran mentira, porque yo no soy hermano de cualquier persona, yo soy hermano de mis hermanos de sangre y los que me unen, aquellos que me une el bautismo, que me hace hijo de Dios. De los demás no son hermanos, no todos somos hijos de Dios, pero sí somos criaturas. Hijo de Dios es solo el que se bautiza.